importante es tener vida, hijo mío, porque yo siempre digo, igual en el pueblo, digo, todo tiene solución, o sea, todo tiene solución en la vida menos la muerte, ¿no? O sea, no se puede engañar al público. Yo siempre digo, nunca tomes el público de ignorante porque pues, no lo es. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de Sitel Media Podcast. Hoy tenemos con nosotros a alguien que ha trabajado en Hollywood, ha fundado su propia productora y además, no solo eso, sino que es una persona muy interesante porque su carrera mezcla activismo, derechos humanos, cine independiente, documentales, en fin, ella nos va a contar. Nadia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Javier, y qué bonito lugar y bueno, y enhorabuena también por un podcast tan interesante y tan bueno. Y bueno, como te decía, estaba felicitando a Chema el otro día de Lucentum Digital, aquí en Alicante, viva los alicantinos, que también pues ha sido invitado aquí con ustedes. Efectivamente, fue el primer invitado. Ah, el Además, primero, no sí, sí, sabía. sí, sí, fue el primero de la primera temporada. Además dijimos, bueno, qué mejor que un locutor de radio Claro. clásica, Y un tradicional, alicantino, y un hecho y alicantino derecho para para ti. representar aquí a Sí. la tierra que tenemos mucha potencia en muchos Sí, sí, sí. sectores y muchos artes. Sí, sí. Cuéntanos, por favor, un poquito porque tu background es bastante interesante. Tu Sí. padre era publicista de los clásicos, madre Sí, pianista. sí, sí. Tienes una historia bastante interesante, has vivido en muchos lugares, pero cuéntanos por ti misma. ¿Quién es Nadia? Sí, bueno, pues gracias, ¿no? Por mencionar todo eso y no, o sea, yo siempre digo que me siento como una ciudadana global, ¿no? Que como me siento en casa donde mis amigos y mi familia, que muchas veces mis amigos se han vuelto mi familia, ¿no? Ujú, Aunque no sean biológicos. Y así es donde me siento en casa, ¿no? Porque como he vivido, como bien has dicho, en varios países diferentes y no ha sido cuestión así nada más de visitar como turistas, sino que hemos literalmente vivido, ¿no? Y respirado no ese aire, esa cultura, esa cocina, no esa música, literatura, escultura, etcétera. Y pues para mí eso es súper importante, porque cada vez que he viajado a un país extranjero siempre digo, tienes que venir como de invitado, ¿no? ujú. O de invitada. Y lo primero para mí es fundamental aprender el idioma. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque así nos comunicamos. Y también pues lo mismo publicidad. Muchas veces dicen el clásico broma, ¿no? De que nos dedicamos a publicidad, sin embargo no sabemos cómo comunicarnos, ¿no? Entre la misma agencia de publicidad, ¿no? Entre un cubículo y otro. Pero bueno, sí, ¿no? Mis padres, o sea, en verdad eran como bohemios, eran un poco Ujú. hippies y por eso viajamos mucho. Entonces, bueno, no encontraban un lugar donde encajaban, donde se sentían que como pareja mixta, ¿no? Porque todavía había mucho racismo, ¿no? En esa época, inclusive en una ciudad muy cosmopolita como Nueva York, ¿no? Mi madre fue una de esas que andaba por la Quinta Avenida y otra señora así, ¿no? Blanca de estas de los preppies, de la clase alta, decía, "Go back to your country", y guácata, le pegaba con un paraguas, ¿sabes? Y eso todavía ahora está pasando, Ya, desgraciadamente, está ¿no? volviendo. Entonces, bueno, yo creo que mi padre encontró esta casa aquí en el campo de casualidad cuando estaban en un baby moon con mi hermano menor Francisco, bueno, que de hecho está aquí en esta vista conmigo y bueno, hace 30 años que no ha venido él por acá, pero qué bueno que fueron, que dijeron, vieron una masía ahí en un periódico y mi padre, sin siquiera haberlo visto en persona, mandó el dinero en Directamente. una transferencia, sí, y como acababa de vender, no sé, unas joyas de mi abuela, que se llamaba como yo, y mi madre, bueno, pegando un grito por el cielo, pero no has visto la casa, no sé qué. Pero mi padre siempre ha tenido un instinto así, tanto como en Haití, como aquí en Haití, decidió mudarse ahí por el John Fante, ¿no? Que Ujú. también escribía mucho en un hotel muy famoso y conocido en la capital, en Port-au-Prince, ¿no? De Haití, y nosotros de hecho vivimos en Capaixa, que está del otro lado, o sea, Port-au-Prince está más pegado a la República Dominicana y nosotros Ujú. estábamos del otro lado de la isla. Pero fue en base a eso que se mudó y lo mismo cuando él decidió venirse a España era por su gran, ¿no? Admiración por Hemingway, ¿no? Y entonces muchas veces ahí en el pueblo decía Noel que sabían que era escritor, que era como el Hemingway de Torremanzanas o algo así, ¿no? O sea, el Don Miguel, como le llamamos. Pero sí, en a nutshell, that's básicamente, ¿no? Resumiendo cuentas, cómo ha sido todo el tema y por qué hablo el español, porque claro, lo aprendí aquí de cero. Nosotros vinimos yo hablaba así como, oh, una Fanta naranja, por favor. Y, ay, no entender, así como horrible. Pero venimos, o sea, llegamos en agosto creo que era, y en Ujú. septiembre ya había que ir a clase. Y entonces, nada, o sea, era al agua patos, o sea, nadar y aprender y no zambúllate en la parte honda y que no te hundas, ¿no? O sea,
Pero bueno, por suerte nosotros yo creo que y los hijos en general, ¿no? Suelen ser como que muy fuertes, muy, como llamamos, resilient, ¿no? Que tienen así Resilientes. como, sí, ¿no? Como la capacidad de adaptarse como se pueda, ¿no? Y sin tener que pedirle ayuda a los padres, porque claro, los padres siempre están en lo suyo, ¿no? ¿Y cómo influye el haber vivido en diferentes partes del mundo a la hora de contar historias? Lo más importante en esta industria es tener buena materia, es decir, escribir una buena historia, como tú has dicho, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con la vida también, Mm, porque yo creo que puedes ir a estudiar cine todo lo que quieres, puedes ir a aprender a escribir guiones de maravilla, yo qué sé, comprar cualquier versión lo más nuevo y recién de Final Draft o lo que sea del software que exista hoy en día, que hay miles, ¿no? Y si no tienes una buena historia, que de verdad la gente cuando lo vea, no importa el idioma que sea, pueda relacionarse con ello. Es decir, oye, sí, mira lo que le está pasando a Javier en esta película, lo que está sufriendo, ya sea un corazón roto, ya sea que hayas perdido a tu abuela favorita, que no haya ese compartimiento de compasión y de sentimiento, yo creo que ahí ha fallecido en ese aspecto, ¿no? El tema de la película y lo que es la historia que quieres contar. Pero yo creo que lo más honesto que uno puede ser como artista consigo mismo, eso después se demuestra de por sí en la película, o sea, en la obra, ¿no? Porque no se puede engañar al público. Yo siempre digo, nunca tomes el público de ignorante, ni de, como decimos en México, pendejo, porque pues no lo es, no lo es. Y no importa de dónde venga el público, ¿vale? Pueden tener un doctorado o pueden haber estado recogiendo basura toda su vida, todo trabajo tiene su dignidad, pero no significa que ellos no entiendan exactamente lo que tú quieras comunicar, ¿no? ujú. So he always said, la cosa más importante es que sea buen material. Después de eso, ya, cuestión de cómo lo filmes, cómo lo vayas a editar, etcétera, lo diriges o si lo dirige otra persona. But the story has to be really good and has to speak for itself. Estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que cuanto más uno vive y más aventuras tiene, yo he tenido esa suerte, pues por mis padres y también por mi propio trabajo, que me ha llevado a otros lugares, ¿no? Pero también han sido experiencias mías propias de ser la persona que soy, porque no, obviamente no todo el mundo se va a ver como tú o como yo, ¿no? Al final es las experiencias que vive uno, luego las puedes contar. Si no las vives, no. Correcto. Sí, sí. No, lo importante es tener vida, hijo mío, porque yo siempre digo, igual en el pueblo, digo, todo tiene solución, o sea, todo tiene solución en la vida menos la Sí, muerte, ¿no? O así sea.